Bienvenido a nuestro estudio de esta noche que se titula Lej Lejá, que se encuentra en Génesis 12, verso 1 al capítulo 17, verso 27. Y damos comienzo con la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, lo nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, esta noche Lej Lejá, que se puede traducir como camina, vete por ti mismo. Camina y vete por ti mismo. Génesis 12, verso 1 al capítulo 17, verso 27. Pero antes de continuar, quiero pedir disculpas por la confusión que tenía la vez pasada con la palabra purgatorio. Seguía diciendo purgatorio, es purgatorio. Discúlpenme esa y muchas más. Me he reído y también mucha gente se ha reído al respecto. Y es una palabra que nunca uso y un tema del cual nunca hablo. Así que disculpen esa y como dije, muchas más. Así que Lej Lejá, esta parasha contiene 126 versos, 1686 palabras y 6336 letras. ¿Okay? Y tiene un solo mandamiento positivo que se encuentra en Génesis 17, verso 10, que es respecto a la circuncisión. Estaremos hablando de eso. Ahora, todas estas porciones que hemos estudiado y leído en estas últimas semanas son largas, tienen muchos capítulos porque es el comienzo del ciclo y hay mucha información de la cual hay que hablar y compartir. Y disculpen que me he tomado mucho más, casi 2 horas por estudio, pero es que, como les dije, hay mucha información y no tan solo eso, sino que, no tan solo eso, sino que apenas estoy tocando la superficie de estas porciones, mucha información y les recomiendo que por favor no dejen a última hora leer las porciones porque son largas. Al principio van a ser largas, muchos capítulos, 4, 5, a veces hasta 6 capítulos que hay que leer, así que no lo deje para lo último, no lo deje para el viernes por la noche o para el Shabbat mismo, sábado, porque hay mucha información. También les recomiendo que por favor busquen otros recursos, si pueden ver los estudios de la parasha en YouTube por maestros judíos que tienen siempre he dicho, el pensamiento judío, que ya debemos comenzar a pensar como ellos. Y lógico, los maestros y pastores de Yeshua en el Tamid también tienen buenos estudios y también del grupo de Rico, así que hay mucho que ver y mucho que estudiar. Así que vamos a dar comienzo en esta noche para Shat Lej Lejá, capítulo 12, empezando en el verso número 1. Y dice, Hashem le dijo a Abraham, vete para ti, Lej Lejá, de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. O sea, asume el desafío, libérate de todo aquello que te mantiene atado y accede a un nivel espiritual superior. Es el comentario que tienen aquí. Y dice, vete para ti, o Lej Lejá, para tu propio beneficio. Verso 2, haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Es interesante, estaba escuchando esta tarde a un rabino hablar al respecto y él dice que cuando habla de engrandecerle el nombre, una perspectiva que nunca había escuchado es que pasa de Abraham a Abraham. O sea que ahí le alarga el nombre, en otras palabras, le hace el nombre más grande en ese sentido. Pero sabemos que eso significa mucho más. Verso 3. Bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldiga yo maldeciré. Serán bendecidas a través de ti todas las familias de la tierra.
Y quiero detenerme un momentito ahí porque lo que está aquí escrito, cómo serán bendecidas, es la palabra en hebreo que dice benivrahu, benivrahu, que traducen como serán bendecidas, y que uno de los significados que tiene esa palabra en el hebreo es la palabra injertar. Injertar. Es interesante porque si usted va, por favor, vaya un momentito al libro de Gálatas, capítulo 3 verso 8. En el libro de Gálatas, capítulo 3 verso 8 dice al respecto, y la escritura, ¿de qué escritura está hablando? Está hablando de la Torá, está hablando de las escrituras hebreas, no del Nuevo Testamento. Y la escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que la buena nueva la recibió Abraham desde un principio y a través de Yeshua, que esa bendición de Abraham alcanza a las demás naciones. Y dice, verso 4, Abraham partió como le había dicho Hashem y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y recuerden que le acaba de dar tres bendiciones. Le dijo, vas a salir a una tierra que yo te mostraré. Ni sabía para dónde iba. Y le dice que lo va a bendecir, que lo va a engrandecer su nombre y que va a ser una bendición a las naciones. Verso 5. Abraham tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot con todos los bienes que juntaron y todas las almas que hicieron de Harán y salieron hacia la tierra de Canaán. Y llegaron a la tierra de Canaán. Y aquí el comentario dice, las almas que hicieron puede referirse a los sirvientes que adquirieron o bien a la gente que sumaron para la causa de Hashem. Porque entre las cosas que dicen es que Abraham se pasaba enseñando respecto a Hashem y sobre su Torah. Y una de las cosas que dicen que él abría su tienda todo alrededor para los que pasaran. Él les daba hospitalidad y ahí aprovechaba y le enseñaba sobre Hashem. Verso 6. Abraham atravesó la tierra hasta el lugar de Shechem, que hoy día es Nablus, perdón, hasta Elón, la planicie de Moré. Y dice, el cananita estaba entonces en la tierra. Verso 7. Hashem se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y aquí otro comentario dice, originalmente Noah entregó esta tierra a su hijo Shem, ancestro de Abraham. Por eso ahora Hashem le promete al patriarca que en el futuro reintegraría la tierra a sus descendientes, los legítimos propietarios. Y allí edificó un altar a Hashem que se le había revelado. Recuerden que el dedicar un altar a Hashem en este lugar, en cualquier lugar que se encontraban nuestros patriarcas, es para legalmente establecer la autoridad de Hashem sobre ese lugar. Verso 8, trasladó de allí su tienda hacia la montaña al este de Betel. Allí fijó su tienda. Betel está al oeste y la ciudad de Ai al este. Allí edificó un altar a Hashem e invocó el nombre de Hashem. Verso 9. Abraham fue yendo y viajando hacia el sur. Verso 10. Puesto que había carestía en la tierra prometida, Abraham descendió a Egipto para habitar temporalmente allí porque era severo el hambre en la tierra de Israel. Y el verso 10, hay un comentario que dice que esta prueba es por lo siguiente.
Dice, Hashem probó a Abraham para evaluar su reacción al tener que abandonar la tierra de Canaán. La mismísima tierra que Hashem acababa de prometerle como herencia eterna. Pero Hashem no necesita de estos actos para conocer las reacciones del hombre. Más bien, por esto lo probó y quiero que entienda otra forma de ver las pruebas que vienen a nuestras vidas. Dice, más bien, él, Hashem, lo probó en beneficio de Abraham para hacerlo consciente de su gran virtud y de su gran potencial, de modo de que su conexión fuese más fructífera. Por lo tanto, las pruebas vienen no es porque sean castigos, ni es porque Hashem quiere saber algo de nosotros, porque Él lo sabe todo, sino es más bien las pruebas son para beneficio de nosotros, porque nos hacen consciente de la gran virtud de lo que Hashem ha puesto en nosotros, del potencial que Hashem ha puesto en nosotros, de modo que nuestra conexión sea más fructífera. ¿Okay? Así que eso es otra perspectiva, yo creo que mucho más positiva y de entender cuando vienen las pruebas en nuestras vidas. Verso 11. Cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa, mira, ahora sé que eres una mujer hermosa, y cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer. Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por favor, diles que eres mi hermana para que me vea beneficiado por tu causa y gracias a ti me perdonen la vida. Verso 14. Cuando Abraham entró a Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. También la vieron los oficiales de Faraón, quienes la alabaron para Faraón. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón y por ella lo recompensó a Abraham, que recibió ganado ovino, bovino, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. Recuerden, esclavos y esclavas, de ahí proviene la lindita Agar. Y el verso 16, un comentario que estuve leyendo que dice, y por ella lo recompensó, o sea que por la esposa, pues lógico, ellos no saben que es esposa de Abraham, pero Abraham recibe recompensa por causa de su esposa. Y estaban diciendo, comentario, que los esposos son bendecidos y reciben recompensa de parte de Hashem por sus esposas. O sea que la bendición llega a la casa por la esposa. Los dejo ahí. Verso 17. Hashem castigó a Faraón con severas plagas. Y el comentario dice que la severa plaga era Saraat, que es lo que traducen como lepra, pero tenemos que entender que no es la lepra que conocemos hoy día, sino cualquier condición de piel. Pero como era tan severa, eso prohibía que él se allegara a Sarai. Entonces Hashem castigó a Faraón con severas plagas y también a su casa por causa de Sarai, esposa de Abraham. Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana para que me case con ella? Ahora aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. Porque Faraón percibió que las plagas que recibió fueron por haber tomado a la mujer de Abraham. Faraón le asignó personal para que lo escoltaran a él y a su mujer y a toda su herencia. O sea que él entendió que lo que estaba ocurriendo era por causa de Sarai y él dice, tiene que ser que Sarai es su esposa y realmente no es su hermana. Capítulo 13. Abraham ascendió desde Egipto, él, su mujer y todo lo que tenía, y Lot con él hacia el sur de Israel. Y aquí dice un comentario, ascender. Verbo ascender tiene una implicación adicional. Salir de Egipto significó para Abraham un ascenso espiritual, pues Egipto, Mitzraim en hebreo, significa estrechez, limitación, como epítome de la no realización espiritual a diferencia de Israel. Verso 2. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro.
Procedió con sus viajes desde el sur hasta Betel, hasta el lugar donde había estado su tienda originalmente entre Betel y Ai, hacia el lugar del altar que había erigido allí anteriormente. Allí Abraham invocó el nombre de Hashem. Recuerden la importancia de invocar el nombre de Hashem. Ya estaba el altar ahí, o sea que lo más lógico que invocó para dar agradecimiento porque regresaron y regresaron bien y regresaron con mucha riqueza. Y también Lot, que acompañaba a Abraham, tenía ganado ovino, bovino y tiendas. Y dan a entender en los comentarios que Lot también se enriqueció por causa de su tío Abraham. Verso 6. La tierra no podía producir lo suficiente para que habitasen a la par. La hacienda de ellos era tanta que no podían habitar juntos. Entonces se generó una fricción entre los pastores de ganado de Abraham y los pastores de Lot. El pueblo canaíta y el pericita habitaban entonces en la tierra. Dijo Abraham a Lot: por favor, que no haya fricción entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores. Después de todo, somos como hermanos. Sabemos que Abraham era tío de Lot. ¿Acaso no tienes toda la tierra ante ti? Por favor, sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jardín, del Jordán, que era de abundante agua. Antes de que Hashem destruyera a Sodoma y Gomorra, era como el jardín de Hashem, y tan rica en legumbres como la tierra de Egipto, hasta Zoar, que es una ciudad ubicada al sur del Mar Muerto. Lot eligió para sí toda la planicie del Jardín. Lot se fue hacia el este y así se despidieron uno del otro. Entonces, con respecto a eso, recuerden que Abraham, a pesar de que él es mayor, le da a Lot la ventaja de que escoja a él. Y Lot pues mira y lo que ve en sus ojitos, lo que le agrada, eso es lo que escoge. O sea, en vez de pensar que déjame dejarle esto, lo mejor pedazo de tierra a mi tío, ya que por causa de él he enriquecido y él me está permitiendo escoger, pues déjame dejarle a él lo mejor y yo me quedo con lo otro. Pues no, muy egoísta. Piensa en sí mismo y se deja llevar por lo que ven sus ojitos y sabemos lo que va a pasar luego. Pero es interesante que si buscan en Primera de Juan capítulo 2 verso 16, Primera de Juan capítulo 2 verso 16 dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, que fue lo mismo que le pasó a Eva. Sus ojitos miraron, le gustó lo que veía, lo deseó y lo tomó. Y aquí Lot hace lo mismo, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, no en el reino de Hashem, en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el verso 2 dice: Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot se estableció en las ciudades de la planicie, o sea, en Sodoma y los suburbios, instalando sus tiendas hasta Sodoma. Verso 13. La gente de Sodoma era sumamente malvados y perversos ante Hashem, contra Hashem. La gente de Sodoma era sumamente malvados y perversos contra Hashem. Y mucha gente, cuando hablan de Sodoma y el pecado de Sodoma, solamente piensa en que fue la sodomía o la homosexualidad. Y sabemos que no es así. La homosexualidad o sodomía, la perversión sexual, era a causa de lo siguiente. Si van a Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 49 y 50.
Ezequiel capítulo 16, verso 49 y 50 nos deja saber realmente cuál era el pecado de Sodoma. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Así que Sodoma, la causa el pecado de Sodoma como tal era su soberbia, orgullo, saciedad de pan, tenían abundancia de pan, abundancia de ociosidad, no hacían nada, y no fortaleció la mano del afligido, el menesteroso. En otras palabras, no hicieron justicia y bondad, no ayudaron al necesitado, todo se lo comían, se la pasaban comiendo, buscando y no hacían nada por nadie. Esa fue la causa. Entonces, como tanta ociosidad, tanta soberbia, tanta maldad, los llevó a perversión sexual, en lo cual viene la palabra sodomía de Sodoma, que tiene que ver con homosexualismo. Por eso dice la gente de Sodoma era sumamente malvados y perversos contra Hashem. Hashem le dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él, levanta tus ojos y mira desde el lugar donde te encuentras hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Pues toda la tierra que tú ves te la entregaré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, de modo que si alguien pudiera contar todos los granos de polvo de la tierra, también tu descendencia podría ser contada. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti la entregaré. Entonces, él mira, pero mira conforme a lo que Hashem le dijo que mirara, no lo que conforme que él veía, sino que Hashem, y le dice, mira para todas partes, norte, sur, este y oeste, porque todo lo que tú puedas ver, eso será para ti y tus descendientes. Pero ve, camina, porque en aquel entonces una forma de uno adquirir propiedad, reclamar propiedad o hacer una transacción legal de propiedad para uno era caminando. Esa era la forma, una de las formas que legalmente uno tomaba posesión de tierra. Y Hashem dice, vete y camina, recórrela. A lo largo y a lo ancho, pues a ti te la entregaré. Entonces Abraham trasladó su tienda y se asentó en Eloné Mamre, que está en Hebrón, y allí construyó un altar para Hashem, otro altar. De nuevo, la oportunidad de legalmente declarar la autoridad de Hashem sobre esa tierra que él acaba de entregarle. Capítulo 14. Tiene que ver con guerras de unos reyes que se levantan en contra de otros reyes. Habían cuatro reyes que habían sido vasallos de otros reyes y luego se rebelaron y hubo una guerra. Y entre las guerras que hubo entre esos reyes, no los voy a leer todo para que ustedes lo lean, en esa transacción de peleas y de guerra, llega un momento en que a Sodoma es conquistada y se llevan todo lo que es de Sodoma, incluyendo a Lot, el sobrino de Abraham. Abraham, porque todavía no han cambiado el nombre. Y lo que quería comentar es que dice, resulta que los días de Amrafel, en los comentarios de esta Torá, dice que Amrafel era el nombre de Nimrod. ¿Se acuerdan a Nimrod? El mismo Nimrod que edificó a la Torre de Babel, que era el rey de Shinar o de Sumeria. Dicen que era Nimrod. Así que luego que estos reyes se rebelan contra esos otros cinco reyes, hay una gran pelea y se llevan a Lot. Verso 12, si van al verso 12 del capítulo 14, se capturaron a Lot, sobrino de Abraham, y sus bienes y se fueron. Lot residía en Sodoma. Verso 13, vino un fugitivo y le dio aviso a Abraham el hebreo. La primera vez que llaman a Abraham
Abraham el hebreo. Habitaba en Eloné Mamre, el Emorita, hermano de Escol y Aner, aliados de Abraham. Con respecto a el término hebreo en hebreo es Eber en hebreo que significa del otro lado. Y aquí el comentario dice, Eber hebreo significa del otro lado en alusión a que provenía de la otra margen, la margen oriental del Éufrates. Pero esta palabra tiene otro significado. Mientras todo el mundo estaba inmerso en el ocaso espiritual, él estaba del otro lado. Los valores éticos y morales eran la guía de su vida. Abraham era un hebreo. Abraham tenía una concepción de vida radicalmente opuesta a la del mundo. Así que cuando uno dice que es hebreo, que proviene de Abraham, uno tiene que tener un concepto de vida radical al resto del mundo. Por eso Hashem nos hace diferentes, por eso Hashem nos hace ser distintos en muchas cosas, porque no podemos ser, Sara, no podemos ser igual que el mundo. Tenemos que ser diferentes para que noten la diferencia y sepan por qué. Cuando nos pregunten, ¿por qué tú no comes esto? ¿Y por qué tú haces esto? ¿Y por qué tú no celebras esto, pero celebras esto? Y ahí tiene uno la oportunidad de compartir respecto a Hashem como hacía Abraham, respecto a la Torá. Por lo tanto, el ser hebreo es tener un concepto de vida radicalmente opuesto a la del mundo. Y verso 14 dice, cuando Abraham se enteró de que su pariente había sido tomado prisionero, armó a sus discípulos que habían nacido en su casa, 318 hombres, y los persiguió hasta Dan. Otro comentario dice que el 318 no es que realmente eran 318 hombres, sino que 318 es el valor numérico del nombre de Eliezer. Por lo tanto, dan a entender que solamente Abraham y Eliezer fueron a pelear y tratar de conseguir de nuevo a Lot. Pero de nuevo es una perspectiva, es un comentario. Uno dice que eran sí 318 hombres, otros dicen que no, que era solamente Abraham y Eliezer. Y dice, verso 15, dividió contra ellos y los persiguió incluso en la noche, él y sus hombres. Atacó al invasor y los persiguió hasta Jobá, que es Dan, al norte de Damasco. Verso 16. Entonces recuperó todos los bienes, rescató a su pariente Lot, sus bienes y también a las mujeres y a la otra gente. Al retornar de su victoria contra Kedorlaomer y sus reyes aliados, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Shabé, que es el valle del rey. El valle está ubicado próximo a Jerusalén. Verso 18. Malquisedec, Malquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino. Era sacerdote de Elohim Elión. Y lo bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham para Elohim Elión, poseedor del cielo y de la tierra. Y bendito sea Elohim Elión, que entregó a sus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio un diezmo de todo, pues Malquisedec era sacerdote. El rey de Sodoma le dijo a Abraham, entrégame la gente y quédate con los bienes. Pero Abraham le dijo al rey de Sodoma, alzo mi mano en juramento a Hashem, Elohim Elión, poseedor del cielo y de la tierra, que ni un hilo ni el cordón de un calzado tomaré de lo que sea tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham, con la única excepción de lo que consumieron los muchachos y la parte correspondiente a los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, que ellos sí tomen su parte. Y el comentario dice que por él no tomar nada del rey de Sodoma, ni siquiera un hilo, ni un cordón de un calzado. Dice que por eso Hashem le entregó como recompensa el tejelet, o sea, el zitzit, el hilo, y los tefilín. Recuerden que los tefilín tienen correas de piel, como decir, las correas de los calzados, o sea, la piel de los calzados. Por lo tanto, no aceptó ni un hilo ni un cordón, pero Hashem entonces le recompensó con el tejelet,
el Petil Tejelet de el Tzitzit y los Tefilín. Es uno de los comentarios que dicen. Capítulo 15, muy importante. Dice, después de estos sucesos, la palabra de Hashem se presentó a Abraham diciéndole, no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa es muy grande. Dijo Abraham, mi amo, o Adonai Elohim, ¿de qué me vale todo lo que me puedas darme si no tengo hijos? Es interesante que el comentario dice que el título Adonai es la primera vez que se pronuncia a Hashem como Adonai. No es que no se haya usado anteriormente, pero el pronunciarlo, darlo como título y añadirlo al nombre de Elohim, dice Adonai Elohim, mi amo Elohim. ¿De qué vale todo lo que puedas darme si no tengo hijos? El mayordomo de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo Abraham, mira, no me has dado descendencia y un criado de mi casa me heredará. Repentinamente, la palabra de Hashem se reveló a él diciéndole, no te heredará él, sino un hijo de tu mismo cuerpo te heredará. Entonces Elohim lo sacó afuera y le dijo, mira, por favor, hacia el cielo y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y uno de los comentarios que dicen es que Abraham era muy entendido en la astronomía, era muy entendido en ver y entender las constelaciones, las estrellas, los planetas, porque recuerden que para estos tiempos ellos entendían que las constelaciones tenían algún tipo de fuerza o de influencia en el destino humano y que las historias de las vidas de las personas estaban escritas ya. Entonces, cuando él le dice, mira, así será tu descendencia, Abraham entendió que Hashem podía hacer cambiar lo que ya estaba supuestamente destinado conforme a lo que está en las estrellas. Y dice, que cuando le habla de mira y cuenta las estrellas, que no está hablando necesariamente en términos de cantidad, sino de calidad, porque así como las estrellas, los astros dan luz, también su descendencia será luz. Y dice, verso 6, Abraham creyó en Hashem y él se lo consideró como virtud o como tzedaka, como rectitud. Y recuerden que rectitud o justicia, dependiendo de cómo lo traduzcan, pero sedex de sádic o sedaka más bien tiene que ver con rectitud. Y en el hebreo es cuando dice creyó, es ve'emin, ve'emin, de donde proviene la palabra amén. Viene la palabra amén. Abraham creyó en Hashem y él se lo consideró como virtud, como sedaka. Y le dijo, yo soy Hashem que te saqué de Ur Kasdim para darte esta tierra en herencia. Le preguntó, Adonai Elohim, ¿cómo sabré que la heredaré? Y él le dijo, tráeme 3 becerras, 3 caprinos, 3 carneros, una tórtola y un pichón de paloma. Abraham trajo para él todo eso. Abraham los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. A las aves no partió. Entonces tenemos que entender que lo que está haciendo Abraham era muy típico y del tiempo en que los pactos se hacían. En este caso viene siendo como pacto de soberano y vasallo, donde los animales que se ponen son cortados por la mitad y se ponen los pedazos uno enfrente al otro como formando un camino. Lógico, ese camino pues, está lleno de sangre. Y las personas caminaban por ese camino de sangre en forma de un 8 y proclamaban, si yo no cumplo con mi parte de este tratado o de este pacto, de esta alianza, que a mí me suceda como le han sucedido a estos animales. Entonces, esa era una forma de hacer un pacto entre soberano y vasallo. Y era un pacto el cual se consideraba, recuerden que todo pacto tiene que tener sangre. Y esa sangre por la cual caminaban
es lo que confirma, afirma y establece el pacto. Entonces, por eso él puso, de acuerdo a lo que Hashem le dijo que podía poner, y si ustedes miran bien, estos son los mismos animales que se pueden ofrendar en el altar. Y dice, cuando bajaban las aves de rapiña sobre las reses muertas, Abraham las ahuyentaba. Y ahora que estoy leyendo esto, recuerdo que cuando Hashem le dice, sepárate de Lot y ve y camina por la tierra, muchas veces eh, Hashem tiene que traer situaciones en nuestras vidas en las cuales tenemos que apartarnos de ciertas personas, ya sea que ellos se aparten o nos apartemos nosotros, porque no todo el mundo entiende la visión que Hashem te da. No todo el mundo entiende los sueños, las visiones que Hashem pone en ti, el llamado que Hashem te ha hecho. Y muchas veces las personas que no entienden lo que quieren es evitar que tú cumplas con lo que Hashem te ha pedido. Te dicen, no, muchacha, estás loca, qué pastora, ni qué rayo. O sea, uno muchas veces nos duele porque a veces son personas que son familia o son amistades de muchos años o no necesariamente tiene que ver con las cosas que el Señor nos pida. Simplemente a veces hay relaciones tóxicas que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, Hashem tiene que formular unas situaciones para que esas personas se vayan. Y muchas veces, cuando esas personas se van, entonces cuando uno crece, cuando uno sigue. Por lo tanto, si uno es sincero y mira hacia atrás todo lo que ha pasado, uno ve que cómo la mano de Hashem estuvo en todo momento detrás de nosotros y todas las cosas que ocurrieron con un propósito. Y aquí Abraham parte los animales, los pone como el Señor le pide y comienza entonces a venir aves de rapiñas. De nuevo, después de la bendición, usualmente viene una tribulación, viene la prueba, otra prueba. Aquí Abraham está obedeciendo, está haciendo un pacto inmediatamente que viene. Aves de rapiña, siempre viene alguien o algo que quiera quitarte la bendición o quiera romper esa relación que tú estás estableciendo y finalizando o fortaleciendo con Hashem. Siempre hay situaciones, las aves de rapiña nunca van a faltar. Pero ¿qué sucede? Dice que Abraham trataba de ahuyentarla cuando el sol estaba poniéndose, o sea, estamos entrando a un nuevo día. Un profundo sueño cayó sobre Abraham. Un profundo sueño muchas veces está relacionado con muerte o está relacionado con una situación en la que Hashem tiene que hacer algo y para poderlo hacer nos tiene que noquear. Dice, y así un pavor intensamente oscuro se apoderó de él. Y dice en el verso 3, entonces dijo Elohim a Abraham, sabe que ciertamente tu descendencia será extranjera en tierra ajena, donde la esclavizarán y oprimirán 400 años. Y aquí comentario dice, los 400 años se cuentan desde el nacimiento de Isaac hasta que el pueblo de Israel salió de Egipto. La estadía en Egipto propiamente dicha duró 210 años. Y de esos 210 años, me parece que leí en algún sitio son 80 y pico de años que fueron esclavos. ¿Ok? Y algo que se me olvidó, cuando habla de que Abraham creyó, hay unos cuantos versos en el Brit Hadashah al respecto. Cuando Abraham creyó y Hashem se lo contó por rectitud o justicia. Vayan por favor a Romanos capítulo 4, verso 3. En Romanos capítulo 4 verso 3 dice al respecto, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia o sedaca. Eso está en Romanos. Si van de nuevo a Gálatas, Gálatas 3, habíamos leído parte de esos versos. En Gálatas 3, versos 6 al 7 y luego el 9. Gálatas 3, versos 6 al 7 dice, así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia o rectitud.
Saber, por tanto, que los que son de fe, recuerden que fe en el hebreo es estado de fidelidad. Estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por lo tanto, si usted cree, como creyó Abraham, es como si tuviésemos la fe de Abraham. Y por último, en Santiago, que realmente es Jacob, en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 23. Santiago 2, verso 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia, por rectitud, y fue llamado amigo de Elohim. Amigo de Elohim. Ser llamado amigo por Hashem no es cualquier cosa, no es amigo como hablamos nosotros, ni mucho menos los amigos que están en Facebook. Amigo aquí tiene que ver con pacto. Amigo aquí tiene que ver con una fidelidad el uno al otro. Así que si usted cree, como creyó Abraham, usted tiene esa fidelidad para con Hashem. Verso 14. Pero también a la nación de la que serán esclavos yo la juzgaré. Y después de esto ellos saldrán con gran riqueza. Tú te unirás a tus ancestros en paz y serás enterrado en buena vejez. En la cuarta generación, ellos, sus descendientes, volverán acá a la tierra de Canaán, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad del pueblo emorita. Cuando habla de la cuarta generación, sí vemos que la primera generación, ejemplo, Kehat, que era levita, tiene un hijo que se llama Amram, que es la segunda generación. Amram tiene un hijo que se llama Moshe, Moisés, que es la tercera generación. Y luego Moisés tiene hijos, que es la cuarta generación, y esa es la generación que entra a la tierra prometida, tal como Hashem le dijo a Abraham. Y luego el verso 17 dice: resulta que el sol se puso y hubo una densa oscuridad. Recuerden que cuando habla de densa oscuridad no es simplemente oscuro, es una oscuridad que se puede hasta palpar, es algo bien, bien fuerte y muchas veces se relaciona con la misma presencia de Hashem. O sea, densa oscuridad no es en lo negativo, sino aquí va a ser en lo positivo por lo siguiente. Allí había un horno humeante y una antorcha de fuego, que es un lapid, lapid esh, que pasó entre esas mitades. Por lo tanto, si es un horno, lo describen como un horno porque no tienen otra palabra. Un horno es algo que echaba humo y fuego. Y recuerden que en el monte Sinaí había humo y fuego. Recuerden que cuando Hashem se le presenta a Moshe, hay fuego. O sea, que fuego, humo y densas oscuridades son formas de indicar la presencia, una forma, una manifestación de la presencia de Hashem. Verso 18. Así que ese horno humeante y esa antorcha de fuego fue lo que pasó entre las mitades. En ese día, Bayom Hahu, Hashem estableció un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia le entrego esta tierra, desde el río de Egipto al sur de Israel hasta el río grande, el río Perat o Éufrates, situado al noroeste de Israel, con la tierra de los kenitas, kenicitas, canmonitas, hititas, pericitas, refaim, memoritas, cananitas, girgashitas y los jebusitas. Aquí hay 10 naciones, pero también otro comentario dice, porque más adelante vamos a ver que solamente menciona 7. Las 10 naciones dicen que de esas 10, 3 Mashiach se va a encargar de ellas. Mashiach se va a encargar de ellas. Y cuando dice que estableció un pacto, en el hebreo es Karet Brit.
Karet Brit. Karet es cortar. Cortar. ¿Y por qué cortar? Porque hubo animales que se cortaron. Y se caminó. Quien caminó por ellos fue Hashem, la presencia visible de Hashem. No fue Abraham, porque realmente el único que puede cumplir un pacto de esta magnitud para que se mantenga permanente y para siempre, para que esa tierra eternamente es de Hashem y su pueblo Israel y nada ni nadie se la puede quitar, a pesar de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, que se creen que sí, pero de un principio Hashem dijo, esa tierra es mía y yo la regalo a Israel. Por lo tanto, fue Hashem quien caminó entre las piezas. Fue Hashem el que confirmó, ratificó ese pacto. Y si Él es eterno, ese pacto es eterno. Capítulo 16. Pero Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sirvienta egipcia cuyo nombre era Agar. ¿Recuerdan todos los esclavos y esclavas que Faraón le dio a Abraham por causa de Sara? Pues yo imagino que de ahí salió Agar. Sarai le dijo a Abraham, mira, Hashem me ha impedido tener hijos. Por favor, cohabita con mi sirvienta, quizás yo pueda construir una familia con hijos a través de ella. Y luego que a nosotros hoy día eso nos parece como que no es algo muy bueno, pero en aquel entonces se aceptaba y era parte de las tradiciones, costumbres y leyes en el que si una pareja pasaban 10 años y no habían tenido hijos, él podía tener otra esposa para tener hijos. Porque recuerden la importancia de tener hijos. La importancia de tener hijos es que son sus herederos, son los que van a mantener la herencia, son los que van a continuar el pacto, son los que van a cuidar de los padres cuando llegue un tiempo en que necesiten ayuda. Y son los hijos quienes le van a dar un entierro honorable y los va a recordar. Por lo tanto, el tener hijos era muy, muy importante en este tiempo. Y si la mujer no daba hijos, era visto como una vergüenza social, era visto como si ella tuviera un defecto, fuera defectuosa. Entonces, era permitido tener otra mujer con quien tener hijos si su esposa no podía. Entonces, por eso Sarai le dice a Abraham, por favor, allégate a mi sirvienta Agar, porque a través de ella los hijos que ella tenga van a ser míos. Abraham obedeció con mucho dolor en su corazón y su alma porque tenía que hacerlo. Abraham obedeció a Sarai. Al cabo de 10 años que Abraham vivía en la tierra de Canaán, Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar la egipcia, su sirvienta, y se la dio a su marido Abraham como esposa. O sea, ya han pasado 10 años y conforme a las costumbres y leyes de ese tiempo era aceptado. Él cohabitó con Agar y ella quedó embarazada. O sea, el problema no era de Abraham, el problema era de Sarai. Cuando supo que estaba embarazada, empezó a mirar a su patrona con desprecio. O sea, se llenó de orgullo porque ella sí pudo tener hijos con Abraham y su esposa no. La actitud incorrecta. Sarai le dijo a Abraham, el agravio contra mí es por tu culpa. Yo te di mi sirvienta y al ver que concibió me despreció. Que juzgue Hashem entre tú y yo. Mira, tu sirvienta está en tu mano, respondió Abraham a Sarai. Haz con ella como te parezca. Entonces, entre los comentarios que dicen es que Abraham como que no había orado porque Sara pudiera tener hijos. No sé. La cosa es que sucede así. Pero Agar, en vez de tener otra actitud, se hace arrogante y como que empieza a despreciar a su señora, a Sarai, que es su patrona. Sarai fue rigurosa con ella y ella huyó de su presencia. Entonces Sarai la maltrataba y ella al extremo que huyó de su presencia.
Y mientras está huyendo, dice, un mensajero de Hashem la halló junto a una fuente de agua en el desierto. Interesante, las fuentes de agua usualmente están asociadas con las mujeres. En el oasis, en la ruta Ashur, que es una ruta importante comercial que unía a Filistea con Egipto a la altura del Mediterráneo. Le dijo el mensajero, Agar, sirvienta de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, estoy escapando la presencia de Sarai, mi patrona. O sea, ella reconoce todavía, a pesar de que está embarazada, su estatus no ha subido por encima de Sarai. Ella la reconoce todavía como su patrona y dice, estoy escapando la presencia de Sarai, mi patrona. El mensajero de Hashem le dijo, vuelve con tu patrona y sométete a ella. El mensajero de Hashem le dijo, te daré muchos descendientes, serán tantos que no podrán ser contados. El mensajero de Hashem le dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, pues Hashem ha escuchado tu plegaria. En otras palabras, Ismael significa Hashem escuchará. Será un hombre, escuchen esta traducción lo que dice, será un hombre incivilizado que gustará de la casa. Su mano estará en todo, o sea, será un bandido. Y las manos de todos estarán contra él, será muy odiado. Vivirá sobre todos sus hermanos, su descendencia será numerosa. Agar le dio a Hashem, que habló con ella, el nombre de tú eres Elohim de la visión. Pues dijo ella, ¿acaso imaginé yo que seguiría viendo aquí en el desierto después de haberlo visto en la casa de Abraham? O sea, da a entender que en la casa de Abraham, su tienda siempre habían ángeles y mensajeros de parte de Hashem. Por consiguiente, aquel pozo se llamó Beer Lahai Roy, que significa el pozo del viviente que se presentó ante mí, que está entre Kadesh y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham. Abraham lo llamó Ismael a su hijo que le diera Agar. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz su hijo Ismael. Si él tiene 86, él es 10 años mayor que Sarai. Por lo tanto, Sarai tiene 76 años. ¿Okay? Así que vemos que Ismael viene a consecuencia de que Agar, a consecuencia de que se lo pidió Sarai a Abraham, tienen un hijo. Ya sabemos la situación con Ismael y con Yitzhak. O sea, los ismaelitas y los israelitas. Y dice en el capítulo 17, muy importante, dice, cuando Abraham tenía 99 años, o sea, ya han pasado 13 años, Hashem se reveló ante Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, que significa el que todo lo puede, el que todo lo satisface. Yo soy el Shaddai, camina ante mí y sé íntegro, tamim, completo. Recuerden que tamim tiene que ver con completo, que tiene todo el potencial, todo lo necesario para cumplir su rol, su función y su propósito conforme a Hashem. Camina ante mí y sé íntegro. Pondré mi pacto entre tú y yo e incrementaré mucho tu descendencia. Entonces Abraham cayó sobre su rostro por temor reverencial ante la divina presencia. Y Elohim se dirigió a él diciendo, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Serás padre de una multitud de naciones. Tu nombre no será más Abraham, que significa padre exaltado, sino Abraham será tu nombre, que significa padre de muchos pueblos o padre de mucha gente, porque te he hecho padre de una multitud de naciones. Haré que seas sumamente fructífero, de ti haré pueblos, y de ti descenderán reyes. Sostendré mi pacto contigo y con tu posteridad en todas las generaciones, un pacto eterno, el pacto de ser Elohim para ti
y para tu posteridad. A ti y tu posteridad les entregaré la tierra a donde habitas, toda la tierra de Canaán como posesión eterna. Recuerden que cuando hay un cambio de nombre significa ser elevado a un estatus mayor. Ser elevado es como decir un ascenso, como decir pasar a un nivel, tanto en lo espiritual como en lo material, más alto. Entonces él pasa a Abraham de ser padre exaltado a ser padre de muchos pueblos, de mucha gente. Y sabemos que cuando desde un principio le dices, por tu causa serán benditas en ti todas las naciones serán injertadas en ti. Y los primeros injertos que ocurren es con Ruth, que es moabita, que viene a ser bisabuela de David. Y también hablan de Naama, que es del pueblo de Amón, y ella es una de las que se casa con Salomón. Por lo tanto, desde ahí comienza el injerto de gentiles al pueblo de Israel. Y recuerden que cuando es injertado, es que aceptan todo igual que Israel. Su Elohim, su Torah, sus mandamientos, sus tradiciones, sus costumbres, eh, su estilo de vida, su estilo de comer, su estilo de vestir, o sea, todo lo que los va a distinguir con respecto al mundo. Recuerden que es una vida que está radicalmente opuesta al mundo. Y dice, y seré Elohim para ellos. Verso 9. Dijo Elohim a Abraham, y tú deberás preservar mi pacto tú y tu posteridad en todas las generaciones. Verso 10. Este es mi pacto que deberán conservar entre ustedes, yo y tu posteridad. Todo varón entre ustedes deberá estar circuncidado. Este es el mandamiento positivo en esta porción y es el segundo mandamiento dado hasta el momento. El primero, recuerden que fue ser fructíferos y multiplicarse. Y ahora es que todo varón entre ustedes deberá estar circuncidado. Deberán circuncidar la carne de sus prepucios. Esta será la señal del pacto entre ustedes y yo. A los 8 días de edad deberá ser circuncidado todo varón a través de todas las generaciones. Esto incluye a aquel nacido en tu casa como a los adquiridos por dinero, a cualquier extraño que no sea de tu descendencia. Recuerden que eran permitidos esclavos, se compraban, que eran de otras naciones, como sirvientes, pero no se pueden maltratar. Hay que tratarlos como seres humanos, con dignidad, a pesar de que ellos están ahí para dar un servicio. Dice, tanto el que haya nacido en tu casa como el adquirido por dinero deberá ser circuncidado. Entonces estará, escuchen esto, entonces estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto eterno. Un hombre incircunciso que no tuviese circuncidada la carne de su prepucio, esa alma será cortada de su pueblo, pues ha quebrantado mi pacto. Cortado significa, puede ser muerte prematura, puede ser muerte inmediata, puede ser que muera sin hijos. No hay quien continúe el pacto. Por lo tanto, de nuevo, esto es un tema que muchos no quieren escuchar, pero si usted lleva caminando en Torah más de un año, vamos a darle 3 por aquello de, y eso es mucho. Y usted no se ha circuncidado, usted está siendo rebelde y transgrediendo el mandamiento que dice que tiene que ser circuncidado. Porque como explican en el libro de Taryag Mitzvot, que también está en PDF en español en Telegram, dice que el padre es responsable de que su hijo varón sea circuncidado a los 8 días de nacido. De tan es así que si los 8 días caen un Shabbat
caen en una festividad, un Yomim Tovim, aún en Yom Kippur, va por encima de eso y se circuncida el niño, a ese extremo. Y dice, si el niño no es circuncidado, es responsabilidad de la comunidad o del Beit Din, o sea, de la corte comunitaria, de que ese niño sea circuncidado. Si aún en la comunidad no logran de que ese niño sea circuncidado, cuando sea mayor, por lo menos ya mayor de los 13 años, es responsable el individuo de él mismo ir y asegurarse que sea circuncidado. Porque si usted dice seguir la Torá, si usted dice seguir los mandamientos, si usted dice creer en Hashem, si usted dice que está injertado a Israel por medio de Yeshua y no se ha circuncidado, que es la señal en el cuerpo de que usted está en pacto con Hashem, usted está siendo rebelde. Y de nuevo, nadie se muere por una circuncisión, no importa la edad que usted tenga, al menos lógico que usted tenga una condición eh, médica que lo impida, ya eso es diferente. Por ejemplo, las personas que padecen de hemofilia jamás ni nunca se pueden circuncidar. Pero si usted no se circuncida pudiendo, entendiendo, conociendo el mandamiento y no lo hace, usted está deliberadamente rompiendo un mandamiento. Y dice aquí que es castigado o no castigado, no me gusta usar esa palabra. La consecuencia es caret. Caret de karate que te van a dar y es Hashem. Y como siempre digo, ay pastora, pero como usted no tiene que hacerlo, no es eso. Es el mandamiento y si los hombres, los varones entendieran la bendición que es eso a su vida, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, a toda su familia, el hecho de que usted se circuncide. Y si tienen aún todavía duda, pueden llamar a los varones de Yeshua en el Tamid, en Brandon, que la mayoría todos están circuncidados y les pueden explicar. Y se han circuncidado ya mayor. ¿Ok? Y hasta ahora no tengo queja de ninguna de las esposas. Así que no hay ningún problema, mis hijos. Y es un mandamiento, es un mandamiento. Verso 15. Dijo Elohim a Abraham, a Sarai tu mujer no la llames más con el nombre Sarai, sino Sara será su nombre. Sarai significa mi princesa. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. Recuerden que si ahora, Abraham tiene 99 años, ella tiene 89. 89. La bendeciré y ella será madre de naciones, reyes de pueblos descenderán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y sonrió, se alegró por la buena noticia. Pensó, ¿acaso un hombre de 100 años puede tener un hijo? ¿Acaso puede Sara, mujer de 90, dar a luz? Que imagínense, ya a esa edad los ovarios y la matriz parecen pasitas. Anatómicamente eso está bien chiquitito y eso no hay forma de hacerlo funcionar, excepto con un milagro de parte de Hashem, como pasó con Sara. Abraham le dijo a Elohim, oh Ismael viva ante ti. Elohim le dijo, en efecto, Sara, tu esposa, te dará un hijo y le darás el nombre de Yitzhak. Sostendré mi pacto con él como pacto eterno para su posteridad, con Yitzhak, no con Ismael. Porque Isaac significa sonrisa, reír. Y en cuanto a Ismael, te he escuchado. Lo bendije, lo haré fecundo y lo multiplicaré mucho, mucho. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo sostendré con Isaac, a quien Sara dará luz para ti para esta misma fecha del próximo año. Al terminar de hablar con él,
ascendió Elohim de sobre Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los nacidos en su casa y a todos los adquiridos con su dinero, a todos los hombres de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de sus prepucios en aquel mismo día, tal como Elohim le había dicho. No esperó, obedeció inmediatamente. Y mi gente aquí es sin anestesia. Por lo menos hoy día le ponen anestesia. Aquí es sin anestesia. A menos que tuvieran algo que chuparan o comieran o no sé. Pero circuncidó a todos los varones de su casa. Porque si están bajo el mismo techo, usted tiene que saber quién está en su casa. Quién viene a entrar a su casa. Porque si no respetan el pacto que usted tiene con Hashem, si vienen a traerle problemas, si vienen a quitarle su shalom, no lo acepte, aunque sea familia, que sean sus hijos, sea quien sea. Su casa es su casa. Y el que viene a estar bajo su techo tiene que respetar el orden y todo lo que está establecido por medio del pacto con Hashem. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, tenía 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En aquel mismo día se circuncidó Abraham y su hijo Ismael y todos los varones de su casa, los nacidos en la casa y los adquiridos por dinero a un extranjero, fueron circuncidados con él. Porque la circuncisión es la señal, así como el arco iris es la señal que Hashem hizo con Noé, sus hijos, la creación completa. De igual manera, el pacto, el pacto que es lo más de lo más importante que está en la Torá, porque de ese momento en adelante, recuerden que Hashem trató con Adán de que fueran, se multiplicaran y produjeran imágenes de Hashem. Porque tenemos que entender que el concepto de ser imagen, si ustedes entienden el contexto cultural, cuando las personas creían en dioses, ellos hacían imágenes, unas imágenes, porque ellos entendían que esa imagen representaba al Dios en que ellos creían. Por lo tanto, si estamos hechos a imagen de Hashem, nosotros somos esa imagen de carne y hueso que representa a Hashem. Y el ser a su semejanza significa que tenemos características, virtudes semejantes a Él. Si Él es bueno, si Él es bondadoso, si Él es fiel, si Él es leal, si Él es recto, si Él es justo, si Él es sabio, si Él es prudente, si Él es compasivo, o sea, todas esas cosas, si Él es sabio, si Él es inteligente, si tiene sentido común, todas esas cosas, si Él es creativo, pues nosotros en eso se asemejamos. Él se comunica, Él habla, Él piensa, Él siente, pues nosotros también. Pero imagen es, no somos imágenes de piedra, ni de madera, de carne y hueso. Somos las imágenes, los representantes de Hashem sobre esta tierra. Trató con Adán, Adán no obedeció. Trató con Noé, Noé no fue. Y trata ahora con Abraham. Y Abraham, ni lento ni perezoso, le dijo, mira, yo necesito que tú dejes todo, que en aquel tiempo era difícil, porque recuerden que la continuidad, las herencias, las familias, el nombre eran cosas muy importantes que unía a la familia, al pueblo, a todo el mundo. Cuando Abraham se fue, él deshizo la herencia que le tocaba, dejó todo lo que tenía su papá.
Dejó toda su familia, solamente se llevó a su esposa y a su sobrino. Iba, él no sabía dónde iba. Pues, el Señor dijo, sigue por ahí, pues yo sigo por ahí. Creyó. Y fue tan grande esa fe que Hashem dice, al fin puedo tratar con alguien. Y Hashem no le dio ese pacto, no hizo ese pacto inmediatamente con él, ni le dijo, circuncídate al otro día de haberlo conocido. Estableció una relación, lo probó para beneficio de Abraham mismo. Caminaron juntos, se conocieron, hubo una relación de fidelidad, de lealtad, de conocer, de amistad. Entonces fue que Hashem dijo, contigo voy a hacer este pacto y contigo voy a establecer esta señal. Y sabemos que eso distingue al judío, distingue al judío. Por lo tanto, la circuncisión es muy importante, muy importante, muy importante. Y es un mandamiento, pero de nuevo, si no sale de aquí, lógico, sí, corazón tiene que estar primeramente circuncidado porque eso fue lo que Hashem hizo con Abraham. Esa relación de conocerse fue lo que circuncidó su corazón. Entonces ya le estaba listo para la circuncisión física. Porque primero el corazón y luego la señal física. Porque de nada sirve que uno tenga la señal física y el corazón no esté circuncidado. Por lo tanto, yo espero que entiendan que eso es sumamente importante. Así que Abraham fue elegido, su esposa Sara, sus nombres fueron cambiados y lo que Hashem hizo fue añadirle la Hei de Yod Hei Vav Hei. La Hei, la letra número 5, de valor numérico 5, que tiene que ver con la Torá, que tiene que ver con el aliento del Espíritu, que tiene que ver con favor y gracia, que tiene que ver con parte del nombre de Hashem. O sea, es un honor. Fueron elevados, los dos fueron más puestos a un nivel de honor más alto, tanto en lo físico como en lo espiritual. Ya no es Abraham, es Abraham. Ya no es Sarai, es Sara. Y tiene que ver con la bendición a las naciones. Entonces, debido a ese pacto que hizo Abraham con Hashem, nosotros somos partícipes de esa fe, de esa fidelidad, de esa lealtad, de ese pacto eterno, de esa tierra, de esas bendiciones, porque a través de Yeshua hemos sido injertados. A través de Yeshua es que ese enlace se ha hecho entre Israel y las naciones. Por lo tanto, no despreciemos la bendición y el regalo del Padre. No seamos rebeldes, no seamos como Sodoma, llenos de orgullos, ociosos, sin pensar en los demás, sino en mí. No, 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 yo no me voy a hacer eso. No, 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 yo no voy a pasar por eso. Porque no es así. A la que uno hace pacto, ya uno no es dueño de uno mismo, ya uno le pertenece al soberano rey. Y estamos a la disposición del soberano rey. Y estamos para cumplir con la voluntad del soberano rey. Somos sus siervos y Él nos permite también ser sus hijos. Él nos da su nombre, Él nos da una herencia, Él nos da una bendición. ¿Cómo decirle no al rey? ¿Ok? Así que con eso, mis hijos, terminamos la porción de esta noche.